Buenos días. Bueno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? ¿Sí pudieron armar los grupos? ¿Hubo alguien que se quedó por fuera o algo? Veo que faltaron 3 personas por agruparse. ¿Quién está sin grupo acá? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí se oye. Ah, bueno, es que esta mañana tuve un problema con el otro grupo que no estaba funcionando el audio. No supe por qué, pero bueno. Ok. ¿Todos aquí están en grupo? Como digo, creo que quedaron 2 personas, no, 3 personas deben estar sin grupo. Entonces, eh, si alguno de ustedes está acá y tiene alguna preferencia por alguno de los grupos que está ahí, o ya ha hablado con los otros compañeros, pues me avisa. Si no, pues yo los redistribuyo aleatoriamente. Bueno, vamos a continuar con el tema entonces.
vamos a empezar el día de hoy con el tema de gases ideales. Entonces, recapitulemos un poco lo que hemos trabajado. Entonces, digamos, lo que hemos visto hasta el momento incluye todo lo que son definiciones de propiedades, definiciones de conceptos básicos de termodinámica. Y con esos conceptos básicos empezamos a plantear ciertas ideas, ¿no? Entonces, la idea de que era un estado y cómo se podía determinar un estado. Entonces, yo les había dicho que en termodinámica una sustancia está determinada, ¿cierto? El estado de esa sustancia está definido siempre y cuando tengamos dos propiedades que sean intensivas y que sean independientes, ¿sí? Y que esas propiedades pueden manifestar como un comportamiento de cierta forma predecible bajo ciertas circunstancias. De todas formas, la mayoría de esas propiedades se han determinado experimentalmente y la mayoría de ellas están tabuladas. Entonces, eso lo vimos en la clase pasada. Empezamos a mirar cómo se determinaban las propiedades utilizando tablas termodinámicas y que con esas propiedades que determinábamos de tablas termodinámicas podíamos ver unos diagramas. Entonces, en los diagramas podíamos observar ciertas regiones. Entonces, la región de líquido comprimido, la región de saturación, todo lo que es la mezcla de saturación y toda la región de vapor sobrecalentado, que son las que vamos a trabajar en particular en termodinámica. En el caso particular de los gases, existe una región dentro de los diagramas termodinámicos, ¿cierto? Existen unas regiones dentro de la termodinámica donde se pueden establecer unos comportamientos predecibles mediante una ecuación que es bastante sencilla. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Pues es la ecuación que tenemos ahí en pantalla, que se llama la ecuación de estado, ¿sí? O ecuación de estado de gases ideales, o la ley de los gases ideales, ¿sí? Cualquiera de ellas se puede aplicar, en donde, bueno, entonces, ¿cuál fue el origen? El origen de la ley de los gases ideales la planteó este personaje, Benoit Clapeyron. Él, pues, era un físico ingeniero francés, ingeniero ¿de qué? Trabajó mucho en la industria civil. Durante un tiempo trabajó en Rusia también, desarrollando todo lo que era la ingeniería de las locomotoras y de los motores a vapor. Y en medio de esas investigaciones que él hizo, él pues publicó un trabajo que es, digamos, el trabajo más reconocido, que es este que aparece acá abajo, que se llama Memorias sobre la potencia motriz del calor, ¿sí? Y en este texto él planteó, digamos, sus ideas más importantes. Una de ellas fue plantear la ley de los gases ideales. Sin embargo, pues esa ley que él planteó lo hizo mediante, digamos, una conclusión de muchos trabajos que se habían realizado previamente por otros grandes personajes. Entre ellos está Boyle. Entonces, como yo les mencioné, Boyle fue un químico muy importante. Y en particular, Boyle planteó un comportamiento predecible en los gases. Entonces, ¿cuál era el comportamiento predecible en los gases? ¿Alguien sabe qué fue lo que dijo Boyle sobre los gases? ¿Se acuerdan allá de su química básica? ¿Cuál era la ley de Boyle? ¿No? Bueno, vamos a recordarla acá. Entonces, Boyle lo que planteaba era que si yo tenía un gas, ¿sí? Imaginémonos entonces que aquí tenemos un sistema donde tenemos un gas comprimido, ¿sí? O bueno, un gas, aquí tenemos un gas. Y en ese sistema vamos a mantener una temperatura 1, ¿cierto? Con una cantidad de masa 1, y nosotros estamos midiendo cuál es la presión y cuál es el volumen de ese sistema. ¿Listo? Entonces, aquí supongamos que acá hay una sustancia, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál fue el gran descubrimiento que hizo Boyle? Boyle se dio cuenta
que en el momento que él comprimía esta sustancia, ¿sí? Imaginémonos que este sistema, él utilizó un pistón acá para reducir ese tamaño. ¿Qué creen que va a pasar con la sustancia cuando usted lo agarra y lo trata de presionar en un espacio menor? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él replicó este experimento disminuyendo, digamos, el volumen de este sistema, manteniendo la misma temperatura inicial y con la misma cantidad de masa que estaba en la condición inicial. Entonces, para ustedes intuitivamente, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a ser mayor o menor que la presión inicial? Mayor. Presión 1 es menor. La presión 1 es menor, ¿cierto? Entonces va a ser menor. ¿Y qué va a pasar con el volumen final? Disminuye también. El volumen disminuye, pero la presión aumenta, ¿no? O sea, el volumen es menor aquí, pero la presión aumentó, ¿sí? Entonces son inversamente proporcionales. Entonces la gran contribución que hizo Boyle fue decir que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿sí? Y que esa proporcionalidad está dada por una constante, ¿no? Entonces aquí es una constante multiplicada por esa proporcionalidad. Entonces, es decir, él dijo que la presión y el volumen se podían expresar de la manera de P igual a una constante sobre el volumen, ¿sí? Si ustedes lo miran desde el punto de vista del cálculo, esto es como si ustedes tuvieran y de x igual a una constante sobre x. ¿Cómo es esta función en el diagrama? La función racional. ¿Y cómo es? ¿Empieza dónde? Pues empieza en una asíntota, ¿no? Porque si yo divido sobre 0, empieza por allá arriba, ¿cierto? Viene de un valor asintótico y empieza a disminuir de esta forma, ¿cierto? Entonces, en la medida en que va aumentando x, pues se va haciendo más pequeñito y tiene esta forma, ¿sí? Y entonces él lo que dijo fue que para una determinada temperatura que yo establezca aquí, ¿sí? Si yo digo aquí a estos 20 grados, para 20 grados yo voy a tener este comportamiento en esa curva. Si yo aumento la temperatura, pues voy a tener una curva aquí, o si yo varío la temperatura, ¿sí? A una temperatura diferente, voy a tener una por acá, o puedo tener otra curva por acá, o otra por acá, y así, ¿cierto? Entonces, él empezó a crear una familia de temperaturas y se dio cuenta que en la medida en que iba variando las temperaturas, iba variando el valor de esta constante. Listo. Bueno, si aquí fuera temperatura, aquí sería presiones contra volumen, ¿no? Entonces, él se dio cuenta que existían estas curvas. De manera analógica, tanto Gay-Lussac como Charles plantearon también comportamientos similares, ¿no? Entonces, lo que dijo Gay-Lussac fue que la presión es directamente proporcional a la temperatura si yo mantengo el volumen y la masa constante. Charles hizo lo respectivo, pero en este caso lo hizo con el volumen y la temperatura, ¿sí? Son directamente proporcionales. Y finalmente, pues Avogadro dijo que si yo mantengo la presión y la temperatura constante, el volumen que me va a ocupar ese gas va a ser directamente proporcional a la cantidad de sustancia que yo tenga en ese gas, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la gran contribución de Clapeyron? Fue agarrar estas 4 correlaciones y plantear una ecuación unificada, que se llama Profe, ecuación de estado. ¿Perdón? le está cortando el audio. Se le está cortando el audio, profe. ¿Será que aquí queda mejor? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, ahora sí. De pronto estaba muy lejos y no sé si... Bueno. Entonces, ¿cuál fue la gran contribución? Si vuelve a pasar, me avisan, bueno, para ver si... entonces, ¿cuál fue la gran contribución de Clapeyron? Fue unificar todas estas ecuaciones en una sola
y que se denomina ecuación de estado. ¿Sí? Entonces, como nos damos cuenta, lo que se hace aquí es, a partir de unos resultados experimentales, plantear una abstracción matemática. ¿Sí? Entonces, una abstracción matemática, es decir, un modelo matemático que me permita predecir el comportamiento de un gas que tiene ciertas características. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que espera. Dame un segundo. Okay. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que las relaciones o la relación entre las propiedades PBT se puede predecir en un gas siempre que garantice las condiciones para considerarse un gas ideal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa ecuación de estado? Pues es la famosa ecuación. Bueno, cuando Clapeyron, digamos, unificó todas esas ecuaciones, se dio cuenta que si él multiplicaba la presión por el volumen sobre la temperatura y la cantidad de sustancia que se tenía, se estaba dando cuenta que le daba el mismo valor de constante. ¿Sí? O sea, si él dividía esta multiplicación por esto, le daba el mismo valor de esa constante, siempre y cuando mantenía el mismo número de moles. Entonces, él se dio cuenta que la relación de presión y volumen era correspondiente a la multiplicación del número de moles por la temperatura, en donde aquí había una constante. ¿Sí? Y a esa constante es la que se le denomina constante universal de los gases. ¿Sí? Entonces, existe ese comportamiento lineal, ¿cierto? Entre esta multiplicación y esta otra multiplicación de acá. Vamos a cambiar las moles por minúscula, bueno, para que quede mejor. Es la constante universal de los gases y se conoce como R sub U. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que la relación entre las propiedades PBT se puede predecir en un gas siempre que garantice las condiciones para considerarse un gas ideal. ¿Qué creen que aquí es importante saber? De este párrafo, de esta oración. Que es un gas Las ideal, ¿no? condiciones de presión del gas. Exacto. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Sí? Entonces, esto de acá. ¿Cuáles son esas condiciones que yo debo conocer para saber si ese gas se comporta de esta manera ideal? ¿Sí? Es decir, si se comporta de manera ideal, cumple con esta ecuación. ¿Sí? Cumple con esta ecuación donde la constante siempre va a ser la misma. Si yo me salgo de esta condición de idealidad, esta constante empieza a modificarse. ¿Sí? Y yo ya me salgo de esta ecuación que tenemos aquí y empezamos a entrar a otra ecuación diferente. Bueno, entonces ya vamos a hablar ahorita de cuáles son esas condiciones bajo las cuales se puede considerar un gas ideal. Antes de eso, empecemos a desarrollar las diferentes formas con las cuales se puede expresar esta ecuación de gases ideales. Entonces, la primera es esta que tenemos aquí. Entonces, la vamos a repetir, la voy a repetir acá, pero ya dejándola en función de RU. Entonces, la primera forma sería presión por el volumen es igual a la constante de los perdón, al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces, yo puedo empezar a jugar con estas dos variables y empezar a desarrollar otras ecuaciones, ¿no? Entonces, lo primero que yo puedo hacer es decir, no
no lo quiero colocar en términos de las moles, sino lo quiero dejar en términos de la masa. Entonces yo sé que la masa molar, que es la relación entre la masa que yo tengo en un sistema sobre el número de moles, ¿sí? O sea, cuánta masa hay por unidad de mol. Esa es la masa molar. Entonces yo de aquí podría despejar N y dejarlo como la masa sobre el R. ¿Listo? Perdón, sobre la masa molar. Entonces, en el momento en el que yo reemplazo esto acá, me da que dar la siguiente ecuación. Bueno, antes de eso, yo podría ya plantear una idea diferente, que sería esta. Entonces, coloquemos aquí, yo podría dividir este volumen sobre el número de moles. Y eso me va a quedar, que es la presión, por lo que llamamos un volumen molar, igual a RU por T. Siempre que tengan una propiedad, esa rayita encima, quiere decir que es por unidad de mol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto sería en metros cúbicos por kilomol. ¿Listo? Así como cuando nosotros la colocamos en cursiva, pero sin la rayita, sería metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Entonces, es una cantidad intensiva, pero no específica, sino molar. Bueno, entonces, otra forma para reescribir esa ecuación es la siguiente. Yo puedo, este n lo puedo sustituir por esta multiplicación que tenemos acá, ¿no? Entonces nos va a quedar que esto es igual a la masa sobre la masa molar, o mejor aún, la masa que multiplica RU sobre la masa molar y que multiplica la temperatura. Esta relación que tenemos aquí no es más que otra constante, ¿cierto? Porque esta es una constante que vale para cualquier gas, ¿cierto? Siempre y cuando yo tenga el mismo número de moles, o sea, la misma cantidad de sustancia en términos molares, es decir, la misma cantidad de moléculas en un sistema, yo voy a tener siempre el mismo valor de K. ¿Sí? Pero recordemos que una misma cantidad de moléculas tiene masas diferentes, ¿sí? Y eso se relaciona mediante la masa molar, ¿no? Entonces, una determinada cantidad de moléculas tiene una masa, ¿sí? Normalmente el número de moléculas que hay en una mol es el número de Avogadro, ¿cierto? Entonces, con esa cantidad de moléculas va a corresponder una determinada masa. Entonces, si yo divido este RU sobre la masa molar, que es una constante de cada gas, pues esto me va a quedar como una constante del gas, ¿sí? Entonces va a ser una característica ya no universal para cada sustancia, sino que es una constante del gas que estés trabajando. ¿Sí? No es una constante universal, sino es la constante del gas. Entonces aquí sería la constante del hidrógeno, la constante del H2O, la constante del helio, la constante del argón, así en adelante. ¿Sí? Y no es más que dividir la constante ideal, la constante universal, que está expresada como 8,314 kilojulios por kilomol Kelvin, dividido sobre la masa molar de cada una de estas sustancias. Entonces, por ejemplo, para el hidrógeno, bueno, primero que todo, vayan a la tabla A1. En la tabla A1 están los valores de las constantes de los gases de diferentes sustancias. Bueno, la constante para diferentes sustancias. ¿Sí? Entonces, si ustedes van allá y me dicen cuál es la constante de los gases del hidrógeno molecular, pues nosotros sabemos que el hidrógeno molecular tiene una masa molar de 2, ¿no? Más o menos 2, ¿sí? Entonces, si yo este RU, que es 8,314, lo divido en 2, pues me va a dar más o menos, que la masa molar es aproximadamente 2, el R del H2O, perdón, del H2 es igual a este valor dividido en 2 y es más o menos 4,16 algo kilogramos por, aquí sí queda por kilogramo, ¿no? Por kilogramo Kelvin, porque estoy dividiendo sobre la masa molar, ¿sí? Recuerda que la masa molar es kilogramo por mol, y esto está en metro cúbico por kilomol. Los kilomoles se cancelan y me queda metro, esto no es metro cúbico, esto es kilojulio por kilomol Kelvin, ¿sí? Si lo divido en kilogramos sobre kilomol, pues se cancelan los kilomoles y me queda
Kilojulios sobre kilogramo Kelvin. Sí, hágame el favor y busquen el valor de la constante del hidrógeno. Y me verifican que sí es eso. Para que vayan buscando en las tablas mientras vamos haciendo la clase. Siempre tengan las manos a la mano por ahí las tablas. ¿Sí les dio, no? Sí, Profe, pues, 41240 hidrógeno exacto. normal, dice. Ah, 412. bueno, 412. 412, bueno, no fue, pues. Bueno, más o menos lo que yo había colocado ahí. 412, ¿sí? Entonces, esa es una forma de determinar la constante de cualquier sustancia, ¿sí? Y aquí pues podemos reescribir esta ecuación, entonces quedaría PV igual a MRT, pero ya desaparece el subíndice U y queda R, que es la constante del gas, o la forma como más se conoce, que es, si pasamos la M a dividir acá, pues quedaría presión por el volumen específico igual a R por T, ¿sí? Que es como la que más, con la que más de pronto ustedes han trabajado en los cursos de química o de... Profe, ¿Sí? esas ecuaciones que se derivan de la universal son las que se llaman de Gay-Lussac, Boyle y no me acuerdo la otra. No, las ecuaciones de Gay-Lussac y de Boyle y de ellos son estas que yo tengo aquí, ¿sí? Es decir, la de Boyle es esto, ¿sí? Es la presión es igual a una constante sobre el volumen, ¿sí? Lo que pasa es que si la agarramos de acá, es como si la constante fuera R por T, ¿sí? O aquí, o la masa por R por T, ¿sí? O sea, todas son equivalentes. O sea, en esta ecuación están integradas todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, para la de Boyle, quiere decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es R por T, ¿sí? Para la de Charles, lo Profe, que me... entonces cada una de esas ecuaciones, una es isocórica, una es isobárica y otra es... No, más o menos, sí, claro, sí, sí, sí. Si usted plantea que esto es un proceso, ¿sí? O sea, si yo planteo, por ejemplo, que este es un proceso aquí, en donde yo estoy midiendo la variación del volumen en este proceso a temperatura constante, pues sí, efectivamente, usted me estaría diciendo que este es un proceso isotérmico. Sí, efectivamente. Ahora, si yo lo modifico o sea, si yo quiero analizar ahora la de Gay-Lussac, pues yo podría mirar cómo es un proceso isocórico, ¿cierto? Porque se mantiene a volumen constante. Con la de Charles yo puedo ver un proceso que es isobárico, ¿sí? Y con esta de acá yo puedo ver un proceso que además de ser isotérmico es isobárico, ¿sí? Entonces, el, sí, efectivamente yo podría ahí verificar cómo son los procesos mediante los diagramas de cada uno de cada una de estas leyes. Bueno, entonces volvemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones para considerar un gas ideal? Entonces, vamos a pasar acá. Y imaginémonos que este gas está lleno de una cantidad grandísima de moléculas, ¿no? Porque son muchísimas las moléculas que hay en una cantidad de sustancia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿ustedes qué piensan sobre estas moléculas? ¿Van a tener una interacción entre ellas? ¿Qué piensan? Sí, profe, claro, van a chocar entre ellas. Es posible, ¿no? Es posible que esta partícula que viene acá venga por acá y choque con esta, ¿sí? Y acá se desvía y después sigue por acá por otro lado y choca. O de pronto puede ocurrir que yo tengo una molécula acá y tengo otra molécula acá y de pronto esta molécula tiene esta trayectoria, pero pues como ustedes saben existe la polaridad en las moléculas, ¿cierto? Entonces esta molécula puede ser polar, entonces tiene aquí una carga positiva y una carga negativa. Y aquí él tiene una carga positiva y otra negativa porque está orientada de diferente forma. Entonces, cuando esta se aproxima con esta, pues sufre un desvío en su trayectoria, ¿cierto? Todo esto se llaman interacciones moleculares.
¿Ustedes cómo creen que esto se incentiva? ¿Bajo qué condiciones creen que va a haber mayores interacciones moleculares? ¿A una mayor presión? A una Y mayor alta presión, ¿cierto? temperatura. A una mayor presión, yo tengo mayores posibilidades de interacción molecular. ¿Con qué otra característica? Profe, con un menor volumen no podría ser también. Entre Si más usted, si pequeño, usted reduce el volumen y tiene la misma cantidad de sustancia, ¿va a haber mayor o menor interacción? pues habría mayor. No, Mayor, ¿cierto? O sea, si yo esta cantidad de moléculas las comprimo en un volumen menor, aumenta las posibilidades de que haya mayor interacción, ¿sí? ¿Cómo hago yo para reducir la interacción? Bueno, es verdad. Lo que yo les estaba preguntando cómo aumenta la interacción, ¿no? Entonces, cuando yo reduzco el volumen, aumenta esa interacción, ¿sí? Con la temperatura no es tan claro, ¿sí? Uno pensaría que al aumentar la temperatura esto mejora. Bueno, va a haber más interacción, pero no necesariamente, ¿sí? Porque el momento en el que usted reduce la temperatura, usted reduce la velocidad de estas partículas, ¿cierto? Entonces, esta partícula, cuando se aproxima a esta, puede tener un tiempo de interacción mayor, ¿sí? En cambio, si esta partícula va andando muy rápido, tiene muy poco tiempo para interactuar con esta otra, ¿sí? Entonces, no es como tan fácil con la temperatura pasa lo contrario, ¿no? Entre menor sea la temperatura, existe mayor posibilidades de interacción, porque las moléculas viajan más lentamente. Recordemos que la temperatura es una manifestación macroscópica de la velocidad, ¿sí? De la energía cinética de las partículas. Entonces, si esas partículas están moviéndose más rápidamente, de pronto pueden colisionar con mayor cantidad, ¿sí? O puede tener un mayor número de colisiones, pero la interacción molecular va a ser menor. Esta interacción que puede haber por efectos magnéticos o eléctricos puede ser mayor. Entonces, vamos a dejar por fuera ahorita la temperatura y vamos a manejar solo estas dos. Entonces, si hay altas presiones y si hay bajos los volúmenes, aumenta la interacción molecular, ¿sí? Y efectivamente, si yo tengo, entonces aquí hay mayor interacción. Para estas condiciones hay mayores interacciones. Y aquí, si yo invierto las dos variables, si yo coloco presiones menores, ¿cierto? Si las presiones son menores, quiere decir que hay menos choques entre partículas, ¿cierto? Y si hay menores choques entre partículas, pues quiere decir que ese gas tiene menor cantidad de partículas. Entonces, al tener menor cantidad de partículas, ¿qué propiedad va a garantizarse? Cuando usted tiene menor cantidad de partículas en un volumen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted tiene una cantidad de partículas y usted reduce la cantidad de partículas o la cantidad de masa que tiene en un volumen? ¿Qué pasa cuando usted reduce la cantidad de masa que tiene en un mismo volumen? ¿Disminuye la presión? Sí, pues va a disminuir la presión, pero ¿qué otra propiedad va a cambiar? La El densidad. volumen específico. La densidad, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la densidad? Disminuye, ¿no? Porque es masa sobre volumen. Yo disminuyo la masa, manteniendo el mismo volumen, disminuye su densidad, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa si disminuye la densidad? ¿La densidad es el inverso de quién? Volumen específico. Del volumen específico. Entonces, si yo disminuyo la densidad, inmediatamente estaría aumentando el volumen específico. Entonces va a ocurrir lo inverso a lo que tenía acá, ¿sí? Entonces, yo puedo colocar esto también en función del volumen específico o del volumen, no hay problema porque la cantidad de masa es la misma. Entonces, bajo estas condiciones de baja interacción, de menor interacción, ¿sí? Cuando yo reduzco esta interacción a un mínimo, ¿sí? Profe, qué pena una pregunta antes de que me confunda un poquitico más. Diga. Usted hay una B que hace con una rayita y hay una que hace sin la rayita. ¿Cuál es volumen y cuál es volumen específico?
volumen específico. Ah, listo ya. Sí, Gracias. es que yo no coloco el volumen así porque también existe velocidad. Más adelante vamos a ver velocidad. Entonces yo la velocidad la hago así. Entonces, como para que yo la hago como Profe, qué así. pena, lo interrumpo. Hay un Dígame. compañero en sala de espera. Ah, bueno, que- hay varios. Ok, gracias. Entonces, sí, esto es lo que yo llamo volumen en metros cúbicos. Esto es volumen específico. Metros cúbicos por kilogramo. Y más adelante voy a colocar velocidad también, que la hago así. En metros por segundo. Entonces, pues aquí como para que se vayan familiarizando ahí con mi caligrafía. Bueno, entonces, coloquemos esto por acá mejor. Entonces, en esta región, bajo estas condiciones, ¿sí? Yo reduzco la posibilidad de que estas moléculas puedan tener alguna interacción. Si la interacción molecular puede considerarse despreciable, un gas se comporta como un gas ideal. ¿Listo? Entonces, cuando yo elimino las interacciones moleculares, o sea, cuando reduzco la presión y cuando aumento el volumen específico, o es decir, cuando yo tengo un gas que es poco denso, ¿sí? Yo reduzco las posibilidades de que esas moléculas se encuentren entre sí y están como si estuvieran viajando libremente en el espacio, ¿sí? No tienen interacciones. Las únicas interacciones que pueden tener son choques, pero choques perfectamente elásticos, de tal manera que conserven la cantidad de movimiento de ese sistema. Entonces, ahí, bajo estas condiciones, se considera que un gas se comporta bajo la ecuación de estado. Ese es el concepto de un gas ideal. Bueno, entonces, si volvemos aquí a esta ecuación, aprovechando lo que me habían dicho de un proceso isocórico y un proceso isotérmico y todo eso, imaginémonos que nosotros tenemos aquí un proceso 1-2, ¿sí? En la condición 1 es un gas ideal y en la condición 2 también es un gas ideal, ¿sí? Entonces yo puedo plantear dos ecuaciones. Vamos a colocar aquí. Yo puedo plantear aquí dos ecuaciones que sería P1, B1 igual a, coloquémoslo en términos de la masa, ¿no? La masa por la constante por la temperatura 1. Si la masa se conserva, y se conserva la temperatura, ¿sí? Si conservo la masa y conservo la temperatura, bueno, voy a llegar a una condición 2 que va a ser esta, ¿sí? Sigue siendo un gas ideal, pero la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. Entonces, temperatura 2 igual a la temperatura 1. Si yo tengo estas dos condiciones, todo esto se me cancela, ¿cierto? O sea, yo podría fácilmente sustituir uno en el otro. Entonces, yo de acá, o mejor, si hago una división entre estos dos, todo esto me queda como 1, ¿sí? Porque todo esto se cancela. Y me queda que P por B, P1, B1, es igual a P2, B2. Entonces, esa sería la ecuación para un proceso. ¿Qué tipo de proceso creen que puedo aplicar con esta ecuación? Isotérmico. ¿Isotérmico? Isotérmico. ¿Sí? Entonces,
así yo puedo analizar un proceso isotérmico en un gas ideal. Si en lugar de yo tener un proceso isotérmico voy a tener un proceso que es de esta forma, pues pensemos que vamos a pasar de esta temperatura de acá a esta línea de temperaturas de acá, manteniendo volumen constante. Entonces, o mejor aún, aquí coloquemos, este va a ser el proceso 1-2. Cambiemos el color acá para que quede más claro. Proceso 1-2. Ahora, yo voy a hacer un proceso que pase de esta temperatura 1 a esta temperatura por acá. ¿Sí? A una temperatura 3 aquí. Entonces el proceso 1-3. Ese proceso 1-3 se comporta como un gas ideal en ambos estados. Entonces en el estado 1 voy a tener P1V1 igual a MRT1 y en el estado 3 voy a tener P3V3 igual a MRT3. ¿Qué propiedad se conserva ahí? El volumen. Volumen. Entonces volumen 1 igual a volumen 3. Entonces si yo hago acá una división entre estas dos ecuaciones, cancelo los dos volúmenes, cancelo esto de acá también, y me queda entonces que la ecuación que corresponde en este caso va a ser que P1 por T3 P1 por T3 igual a P3 igual a por T1. T3 por T1. ¿Sí? O sea, yo podría decir que P1 es directamente proporcional a T1, ¿no? Porque aquí va a haber una ecuación. Entonces, en este caso, ¿qué proceso sería? Isocórico. Isocórico. Y lo mismo lo puedo plantear para otro proceso, ¿sí? Si yo quiero ahora hacer un proceso que venga de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, y aquí digo que este es el punto 4, bueno, que sea una recta, ¿no? Entonces, aquí estoy colocando, estoy como confundiendo acá. Voy a eliminar esto. ¿Sí? Vamos a dejarlo así mejor. Entonces, el proceso 1-3, aquí el proceso 1-2. Ahora vamos a mirar el proceso, vamos a mirar el proceso 1-4. Entonces, el proceso 1-4 me va a quedar, entonces, nuevamente, mantengo esta misma ecuación y voy a tener una ecuación para P2B2 igual a RT2, en MRT2. ¿Qué propiedad conservaría ahí en este proceso? 1-4. La presión. La presión, ¿no? Ah, bueno, aquí es 4. 4. 4, 4 y 4. Entonces, presión 1 igual a presión 4. Entonces, me va a quedar, cuando yo hago estas divisiones, me queda que B4 por T1 va a ser igual a B1 por T4. Entonces tenemos acá... Profe, disculpe. ¿Sí? Es que a un compañero se le fue el internet y quedó Tranquilo, por no fuera, pasa nada. entonces, No hay problema. gracias. Gracias. Listo. Entonces aquí tenemos nuevamente, en este caso sería un proceso Isobárico. isobárico. Bueno, y nos queda la última posibilidad, que yo tenga un proceso donde pase de acá por acá. ¿Sí? Colocar acá un punto 5. Entonces, en ese proceso 1-5, entonces voy a tener P1, B1, MRT1, y aquí tengo P5, B5, MRT5. ¿Qué pasa cuando yo divido estos dos? ¿Qué se me cancela? Solo MR. Solamente MR, ¿no? Entonces yo tendría una ecuación que quedaría como P1, B1 sobre T1 igual a P5, B5 sobre T5. Y esto es un proceso con masa constante, tal vez.
¿sí? Porque todo está cambiando. Isomásico. Isomásico. Isogravimétrico, tal vez. Isogravimétrico podría ser. Entonces, si se dan cuenta, pues es una ecuación que me permite muy fácilmente predecir el comportamiento de un proceso, ¿sí? Mediante ecuaciones muy, muy simples, yo puedo predecir cualquiera de estas variables en un proceso, en un gas ideal, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a mirar aquí en este diagrama lo siguiente. En este diagrama se hace una separación entre dos áreas o dos secciones. ¿Sí? Tenemos aquí una área en rojo, que es esa área en donde el gas se comporta como un gas ideal. Como les dije, tiene que ser Profe, alto. ¿ese diagrama es de qué? ¿Del agua? Ese diagrama es el del agua, sí. Entonces aquí recordemos 374, aquí, grados, más o menos 374. Y aquí tenemos 22 megapascales, ¿no? Aquí tenemos 20 megapascales, entonces por aquí queda la línea de 22. Yo iba a hacer algo acá y ocupé este espacio. Me va a tocar correr aquí algo. Que les quiero mostrar ahorita una deducción importante. Entonces vamos a correr esto para acá abajo. Y vamos a correr esto de acá un poquito más para allá. Listo. Ok. Entonces, aquí tenemos el diagrama. Esto es para el agua H2O. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. Les había dicho que para garantizar baja interacción molecular necesitábamos bajas presiones y volúmenes específicos altos. Entonces, volúmenes específicos altos, ¿sí? Obviamente siempre en la región de gas, ¿no? En esta región de gas, si yo tengo volúmenes específicos grandes, o sea, siempre moviéndome hacia la derecha, o sea, volúmenes específicos grandes, y bajas presiones, entonces moviéndome en esta dirección, ¿sí? Entonces, siempre y cuando yo garantice bajas presiones y altos volúmenes específicos, voy a tener esta región de gases ideales, ¿sí? Con la temperatura ocurre que yo voy a garantizar estar en una región de gas ideal entre mayores sean las temperaturas, ¿sí? Entre mayores sean las temperaturas. Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos que estamos en una condición por aquí. Estamos en una condición acá. Bueno, todo lo que no esté en esa región roja y que esté dentro del área de gas, se considera que es un gas real. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté en esta área es un gas real y todo lo que esté en esta área es un gas ideal. Entonces, si yo estoy aquí en una región de gas real y quiero entrar en la región de gas ideal, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Ah? ¿Cómo podría yo llegar? Coloquémoslo aquí mejor en la línea de 1 megapascal. Por aquí. ¿Cómo hago yo para entrar en la región de gas ideal a partir de ese punto? ¿Disminuyendo la presión o aumentando Listo. el Perfectamente. volumen? Entonces yo puedo, O las dos. sí, si yo disminuyo la presión, estaría aumentando el volumen directamente, ¿sí? Recuerde que son inversamente proporcionales si mantengo la temperatura constante. ¿De qué otra manera puedo hacerlo? Aumentando la temperatura. Aumentando la temperatura, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a esa región por un proceso de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, entre mayores sean las temperaturas, hay más posibilidades de que esté en la región de gas ideal, ¿sí? Eso no se garantiza siempre, ¿no? O sea, yo puedo estar acá y aumento la temperatura hasta acá, sigo estando en un gas real, ¿no? Pero entre mayores sean las temperaturas, es más probable que esté en una región donde se aplica de manera más aproximada la ecuación de gases ideales, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en cada una de esas líneas isobáricas hay una serie de puntos. Y en esos puntos hay unos numeritos. Cada uno de estos numeritos está indicando el porcentaje de error que hay al aplicar la ecuación de estado. Aplicar la ecuación
de estado. Por ecuación de estado hablo de ecuación de gas ideal, ¿no? Entonces, de ecuación de estado de gas ideal. Entonces, si nos damos cuenta, en toda esta región son errores muy pequeñitos de menos del 1%. Y en la medida en que atravesamos esta línea, empezamos a entrar en regiones de mayores errores. ¿En qué región creen que existen los mayores errores para aplicar esa ecuación de gas ideal? ¿Cerca al punto crítico? Cerca al punto crítico, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, toda esta región de acá tiene unos errores muy grandes, ¿sí? 150, 50, 49 aquí, 25, y en particular, todo lo que se aproxime a esta línea, siempre que esté en altas presiones, ¿no? Siempre que esté en altas presiones y yo me esté aproximando a esta línea de saturación, ¿sí? Los errores siempre van aumentando significativamente. Entonces, siempre que esté en esta región de por acá, yo tengo altos errores en mi medida de gases ideales. Esta región de acá es una región con altos errores de gas ideal. Bueno, entonces la pregunta que yo les hago es, en esta región, ¿cómo creen que determinamos una correlación entre esas variables PBT? Entonces, ¿cómo determino las relaciones, sí, las propiedades PBT en la zona de gas real? ¿A punta de tablas? Bueno, esa es una alternativa, ¿no? O sea, de hecho todo eso sale a punta de tablas, porque siempre son procedimientos experimentales que concluyen en una abstracción matemática, que es un modelo. Entonces, efectivamente existen diversas fórmulas que vienen de derivaciones experimentales que me permiten tratar de predecir el comportamiento de un gas bajo ciertas condiciones. Entonces, a esas ecuaciones, creo que en la clase pasada lo alcanzamos a mencionar un poco, aparecen otras ecuaciones de estado, ¿sí? Entonces, ecuaciones de estado es todo lo que me relacione estas tres propiedades. Entonces, aparecen otras ecuaciones de estado en donde se intenta integrar el comportamiento de la interacción molecular. El primero que trató de realizar esas ecuaciones fue Van der Waals, ¿sí? Y por eso, digamos, su correlación tiene, digamos, tiene más como una importancia histórica que una aplicación útil, porque tiene un espectro, tiene un rango de trabajo muy limitado, ¿sí? Entonces, usted puede aplicar esa ecuación en un rango muy pequeño de condiciones. Y únicamente, bueno, él cómo hizo para establecer como esa interacción molecular. Él dijo que va a haber acá un término que va a sumar a la presión, ¿cierto? Entonces, cuando yo aumento las presiones, recordemos que entramos en esa región de gases reales. Entonces, él sumó aquí un elemento con el cual intentaba como reproducir el fenómeno de interacciones, de colisiones, ¿sí? Cómo iban alterando esas colisiones. Y aquí otro término con el cual buscaba disminuir el volumen específico, ¿sí? O es decir, aumentar la densidad. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? No vi quién era. Bueno, ahí toca que ya la vaya aprendiendo poco a poco. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Carlos era? ¿No? Bueno. Entonces, Van der Waals pues hizo esa primera, ese primer intento de tratar de establecer una ecuación que me representara
un gas ideal. Profe, Entonces, ¿esas B son velocidades o volúmenes? no, estos son volúmenes específicos, ¿sí? Entonces, el volumen yo lo coloco siempre así mayúscula, ¿sí? Volumen específico en cursiva. Y la velocidad, todavía no sé cómo ponerla. Recordemos, estos volúmenes que tienen la rayita encima son volúmenes molares, es decir, metros por kilomol, metros cúbicos por kilomol. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo Van der Waals? Pues planteó esta ecuación utilizando dos constantes adicionales y cada una de esas constantes se determina a partir de unas variables que vamos a ver ahorita que son las... bueno, no, lo hizo a partir de la presión y la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, perdón. A y B son función de la temperatura crítica y de la presión crítica. Entonces, estos se derivan de la presión y la temperatura crítica, en donde, es que no me acuerdo si la temperatura crítica o la reducida. Bueno, igual es a partir de la temperatura crítica. Entonces, cuando usted deduce estas ecuaciones, si la temperatura que usted tiene o la presión que usted tiene son muy distantes de la crítica, no, mentira, no era así. Profe, ahí es cuando se usa el factor de compresibilidad Z Ahorita vamos a mirar ese, sí. y cartas psicométricas. No, la carta es después, la carta es de Termo 2. La carta es de Termo 2. Ahorita vamos a mirar el factor de compresibilidad. Entonces, estas son metodologías que me permiten determinar esas propiedades a partir de una ecuación que es específica para unas condiciones, ¿sí? Entonces, yo tengo acá unas condiciones que me van a permitir utilizar esa ecuación. En la medida, por ejemplo, en que estos dos factores sean cero, ¿sí? Si A y B tienden a cero, pues yo fácilmente digo que PB es igual a RT. Bueno, PB es igual a RT. Que vuelvo a la ecuación de estado. Todas estas ecuaciones tienen un planteamiento en donde puedo volver a esa condición de estado ideal. Entonces, bueno, esa fue la primera ecuación. Después plantearon la de, bueno, Berry Bridgman planteó otra. Aquí ya no hay dos constantes, como había aquí A y B, sino aparecen 5 constantes. A mayúscula, B minúscula y C. Siendo que A mayúscula se determina con una minúscula y B con otro B minúscula. Entonces, al final hay 5 constantes. Y puede ser aplicada para densidades menores a 0.8 de la densidad crítica. Entonces sería, si yo invierto eso por los volúmenes específicos, sería con volúmenes específicos mayores a 0.8 del volumen específico. Sí, volúmenes mayores. Ahí tendría que invertir, no dividir. Bueno. Sí, volumen crítico menores a 0.8 del volumen que yo esté trabajando. Se invierte el subíndice. Después tenemos aquí el de Benedict y Rubin, que es una ecuación mucho más larga. Ya aquí ya hay 8 constantes, ¿sí? Tenemos un gamma, un B. Por acá creo que hay aquí un B sub 0, C sub 0, gamma y un alfa aquí. Entonces hay 8 constantes. Este ya me permite trabajar en un rango de volúmenes específicos menores, ¿sí? O de volúmenes o de densidades mayores. Y en la medida en que vamos aumentando la complejidad, va aumentando el número de constantes. Obviamente, llega un punto en el que ya utilizar estas ecuaciones se vuelve poco práctico y únicamente sirve para en el momento en el que yo lo quiero utilizar con una herramienta computacional, una calculadora o un software, ¿sí? Entonces, ahí ya va a depender de cuál es el interés que yo tengo por determinar esas variables de manera rápida. Y existen otras que son las ecuaciones viriales que son mucho más específicas para un tipo de sustancia. Entonces, esto lo estoy colocando más como de manera informativa para que sepan que existen esas ecuaciones y que se pueden aplicar en unas ciertas aplicaciones. Pero la otra alternativa que existe para calcular el comportamiento de las propiedades PBT es mediante
lo que se llama un factor de compresibilidad, que lo acaba de mencionar un compañero. Bueno. Antes de que pasemos allá, quiero preguntarles algo. ¿Qué gas se puede comportar como un gas ideal en condiciones atmosféricas? ¿El aire? Efectivamente, el aire. ¿Y el aire qué es? Nitrógeno, Nitrógeno. ¿Y qué más? oxígeno, Oxígeno. Entonces, la mayoría de los gases que están en el aire se pueden considerar como gases ideales, ¿sí? Entonces, en el aire, ¿qué tenemos? Tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, tenemos CO2, tenemos argón, tenemos un poquito de hidrógeno, y bueno, y ahí en adelante siguen, yo puedo mencionar otros gases, ¿no? Entonces, todos los gases nobles se comportan como gases ideales. Todos los gases nobles, entonces aquí sería helio, argón, xenón, neón, etc. Y aquí los gases, estos gases que tenemos acá, los que son los gases atmosféricos, y algunos otros gases que también se pueden comportar como gases ideales en condiciones atmosféricas. Normalmente el vapor de agua en el aire se comporta como un gas ideal porque está a presiones muy bajitas. Entonces, el vapor de agua se podría considerar un gas ideal siempre y cuando esté en bajas proporciones. O sea, siempre y cuando la presión sea pequeña. Y bueno, aquí me faltan algunos, pero dejémoslos por ahora esos. El CO también. Bueno. Entonces, todos esos se pueden comportar como gases ideales en condiciones atmosféricas. Ahora sí, sigamos acá. Entonces, una alternativa para determinar las propiedades en esa región es con estas ecuaciones de estado que tienen unas limitaciones para su uso. Sin embargo, si yo estoy por fuera de esos valores que están ahí limitados por esas ecuaciones, necesito otra forma de determinar esas características. Entonces aparece un factor que se llama el factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad, entonces, el factor de compresibilidad no es más que una medida o una constante, mejor, una constante que expresa la desviación de un gas con respecto a la condición de gas ideal. Entonces, es una constante que expresa la desviación de un gas con respecto a la condición de gas ideal. Entonces, si es una constante, es simplemente una constante que se mete en la ecuación de los gases ideales. Entonces, volvamos acá. La ecuación de gases ideales tiene esta forma, MRT. O mejor, coloquémosla mejor de otra forma que queda más fácil, más cómodo. Vamos a dejarlo todo en propiedades intensivas, ¿sí? Porque si yo coloco el volumen así, este volumen sería extensivo. Vamos a dejarlo todo en propiedades intensivas, que es como si yo pasara a dividir aquí la masa y me quedara aquí el volumen específico igual a R por T. Listo. Entonces, lo que quiere decir esto es que yo voy a meter aquí una constante que va a funcionar como medida de desviación del comportamiento de ese gas como gas ideal, y a ese factor se le denomina factor de compresibilidad. Ese factor de compresibilidad recibe ese nombre porque se determina a partir de unas propiedades que se miden, una propiedad que se llama temperatura reducida y otra propiedad que se llama
presión reducida, que no es más que una normalización de esas dos propiedades. Ya voy a explicar más o menos qué es eso. Entonces, ¿cómo determinamos ese factor? Resulta que uno dice, bueno, ¿cómo haría yo para corregir esto? Entonces, yo podría empezar analizando cada sustancia. Entonces, digo acá, bueno, voy a analizar y voy a sacar datos experimentales de esto en condiciones de no idealidad para un gas específico. Listo. Y saco un montón de constantes aquí. ¿Sí? Y después agarro otro gas y me dan unos valores de constante diferentes. Y agarro otro y me salen otros. Entonces, pues va a haber un montón de constantes que no sirven, o sea, que no son prácticas. Y lo que uno está buscando es siempre tratar ¿de qué? De normalizar siempre un procedimiento. Entonces, ¿cómo se normaliza este procedimiento? Se busca una propiedad que me garantice un comportamiento similar independiente de cuál sea el gas que yo esté analizando. Entonces, vamos a mirar qué pasa aquí. Por eso les dije que necesitaba aquí un espacio acá abajo. Entonces, hágame el favor y vaya, el que tenga por ahí las tablas a la mano, vaya a la tabla A1. Y me va a decir ahorita los valores de unas propiedades que les voy a pedir. Entonces, vamos a colocar aquí este eje y vamos a reducirlo acá. Necesito que me digan los valores de ¿Propiedades del punto crítico? propiedades del punto crítico. Un segundo. Propiedades del punto crítico para... A ver, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es el punto crítico del oxígeno? No, ese es muy bajito. Utilicemos el CO2. Es que el CO2 ya lo utilicé ahorita, quería utilizar como otro. O escojan ahí escojan un gas que no tenga una temperatura por debajo de 100 grados y que no sea el CO2. O sea, de menos 100 grados, ¿no? Menos 100, menos 200, para mantener aquí la misma escala. Entonces, ¿hay alguno de esos gases que tenga un punto crítico por aquí? Entre 0 y menos 100. Que no sea el CO2. El rostro está muy maquillado, dicen feligreses. ¿Sí hay o no hay? O que esté entre 273 y 173 Kelvin. ¿No? El metano está a 191. 191 Kelvin. Sí, señor. Listo. Utilicemos el metano entonces. Entonces, 191, 273 menos 191, ¿cuánto da? Debe dar menos 82. 82 por aquí. ¿Listo? Entonces, por acá, nosotros vamos a tener el punto crítico del metano. Utilizando el mismo diagrama, ¿no? Con la misma escala. Entonces, ¿cuál es el volumen crítico? ¿Aparece o no aparece? Debe dar bien pequeñito también. Aparece en metros cúbicos sobre kilomol. Entonces, ese valor multiplíquelo sobre kilomol. Divídalo, ese valor divídalo en 16. Que es la masa molar del metano. 6,20 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, o sea, sería 0,006, ¿no? Entonces sería 0,0006. Uy, por acá. Bueno, un valor por aquí bien pequeñito. ¿Listo? Línea de presiones. ¿Cuál es la presión crítica? 464 megapascales. Ok, entonces por acá pasa una línea de presión constante, que es 4,4 megapascales. Ok. Y aquí nosotros vamos a tener
la curva característica del metano, ¿no? Entonces coloquémosla aquí con un tamaño más grande. Entonces la curva característica del metano va a ser algo más o menos así. No sé. ¿Listo? Entonces fijémonos en algo. Si nosotros estamos en las... aquí era 82, ¿no? Y aquí entonces coloquémosle 4,4. Era 4,64, profe. 4,64. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, pues es una presión mucho mayor que la presión atmosférica, ¿no? Recordemos que la presión atmosférica es de 100 kilopascales, ¿no? Entonces va a ser una presión por acá bien chiquitica, ¿sí? Entonces, imagínense, a esta presión y a la temperatura atmosférica, vamos a estar en un punto por aquí, no sé. Bueno, no, para que no sé qué, no quede aquí como traslapado con el este, pero va a estar o sea, comparado con este punto, es una temperatura muy alta y una presión muy bajita, ¿no? Entonces, por eso es que en esta región se considera que el metano es un gas ideal, ¿sí? Yo lo puedo considerar como un gas ideal y estoy bastante lejos también del volumen crítico, del volumen específico crítico. O sea, es un volumen mucho mayor que el volumen específico crítico. Bueno, entonces, ahora sí, coloquemos el oxígeno. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto es? Menos 160 es. Aquí sería menos 273, que es la máxima. Menos 120 Celsius, profe. Menos 120 Celsius. Entonces, ¿el oxígeno? Menos 120 Celsius. ¿Seguro? 154.8. ¿Kelvin Pero en o Kelvin. Celsius? Pero en Ah, Kelvin. Ay, Celsius son 119. Bueno, entonces aquí. sí, 119. Entonces, bueno, coloquémoslo más o menos acá. Los volúmenes son muy cercanos también. Entonces, va a tener también una curva más o menos así. Y nuevamente, estamos a unas condiciones. Bueno, ¿cuál es la presión? También debe ser una presión en megapascales. 5.08 megapascales. Listo, entonces la curva de acá para el punto crítico es 5.08 megapascales. Nuevamente, con el nitrógeno, ¿esto es qué? ¿Oxígeno? Recordemos acá, esto es metano. ¿Y acá era qué? Oxígeno, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, el oxígeno y el metano, a las condiciones ambientales, que es más o menos una temperatura por acá, una temperatura, tracemos la línea de temperatura ambiente, o sea, si esto es acá, 50 sería como por acá, 20 sería como por aquí, ¿no? Esta es mi línea de temperatura atmosférica o temperatura ambiental. Entonces, para este estaría cortando por acá, bastante lejos, y no, por acá no, esto es esta presión, ¿no? Por acá, más o menos. Entonces, estamos muy lejos en cualquiera de estas dos condiciones de la condición del punto crítico, ¿sí? O inclusive de la línea de saturación. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear con el comportamiento del factor de compresibilidad? El factor de compresibilidad busca determinar unas propiedades nuevas que se llaman temperatura reducida y presión reducida. ¿Y qué buscan estas dos temperaturas? Buscan normalizar esas dos variables a partir de un punto de referencia que me permite estudiar las sustancias de manera muy similar, ¿sí? O sea, el comportamiento, si yo analizo el comportamiento de un gas con temperaturas y presiones reducidas, va a tener un comportamiento muy parecido a cualquier otra sustancia, ¿sí? O sea, yo puedo analizar el O2 y el metano utilizando temperaturas y presiones reducidas y van a tener comportamientos muy similares. Entonces, ya vamos a mirar por qué. Entonces, si yo agarro acá y digo, quiero analizar un punto por aquí en el metano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este punto en el metano va a tener un diferencial, ¿cierto? Va a tener una diferencia de temperaturas con respecto a la temperatura del punto crítico, ¿sí? Entonces, digamos que
queremos aquí una temperatura de ¿cuánto? De 100, ¿no? De menos 100. Aquí sería ¿cuánto? Bueno, en fin, queremos una temperatura por acá, ¿sí? Entonces, una temperatura y esa temperatura la vamos a dividir sobre la temperatura crítica. Listo. Entonces, si hacemos esto para el metano, ¿sí? Y tenemos un valor de temperatura reducida de tal forma que sea la mitad de la temperatura crítica, o sea, si esta es menos 80 o, bueno, mejor dicho, que sea la mitad de esto en Kelvin, ¿sí? Si es la mitad de este valor en Kelvin, o sea, por aquí 0.5, el comportamiento de este gas en esta condición de temperatura reducida igual a 0.5 va a ser el mismo al comportamiento de otro gas cualquiera, siempre y cuando tenga esa misma temperatura reducida. Es decir, que tenga esa misma distancia con respecto a sus condiciones del punto crítico. ¿Sí? Y lo mismo con la presión. La presión va a ser la presión que yo tengo o en la que yo quiero analizar el gas sobre la presión crítica. Entonces, si yo garantizo, supongamos que aquí sea, no sé, una presión de 0.5 también, ¿sí? Si yo tengo acá una presión menor o igual a la mitad del punto crítico y una temperatura a la mitad del punto crítico, independiente de la sustancia que yo esté analizando, inclusive en el agua, ¿sí? Entonces, miremos, a ver. Bueno, aquí sería el punto crítico son 374 más 273, da como 700, 600 y pico. Entonces, supongamos que sea un valor por acá, ¿sí? Entonces, esta distancia de acá a acá va a tener un comportamiento muy parecido que esta distancia de acá a acá, o que este gas que tiene la misma proporción, ¿sí? O sea, siempre y cuando las proporciones de la temperatura crítica con la temperatura de la temperatura que yo tenga con la temperatura crítica sean las mismas, yo garantizo que el comportamiento de esos tres gases va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, por eso se llama una normalización de esas propiedades. Esa normalización me permite determinar ahora sí un factor de corrección que sirva para cualquier sustancia, siempre y cuando se determine con estos valores de temperatura reducida o presión reducida. Y cuando se tabulan esos datos, se dieron cuenta que independiente de la sustancia que se estuviera trabajando, yo voy a tener los mismos valores siempre y cuando yo la calcule mediante la temperatura reducida o la presión reducida. Entonces, fijémonos en algo. El metano aquí tiene una X. Entonces, vamos a mirar el metano aquí con una X, aquí en este punto, ¿sí? 2.5 de presión reducida. ¿Sí? Vamos a colocar aquí 2.5 de presión reducida y por acá esta línea de temperatura reducida que es de 1,2. Si se dan cuenta, para esas condiciones yo voy a tener un valor para el metano, voy a tener otro valor aquí. ¿El cuadrito cuál es? El butano. Butano está aquí. El etano está acá. El nitrógeno, que es otro triangulito. No, ese era el nitrógeno. Bueno. Es decir, yo voy a tener los mismos valores independiente de cuál sea la sustancia que esté analizando, siempre y cuando se analicen con esas temperaturas y presiones que están normalizadas. Y para cada una de esas curvas, yo voy a tener, si ven al lado izquierdo, voy a tener un valor de corrección, que sería mi factor de compresibilidad. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que yo agarro este valor y lo multiplico allá por la ecuación que tengo, entonces si esto me da 0,5, pues quiere decir que esta relación tiene una desviación de más o menos la mitad con respecto al comportamiento de un gas ideal. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en la medida en que la presión que yo tenga, ¿sí? O sea, la línea de presión que yo tenga, ¿qué pasa en la medida en que esta línea de presión se va alejando del punto crítico? ¿Qué pasa cuando las líneas de presión se alejan del punto crítico? ¿Qué habíamos dicho? ¿Se convierte en un gas ideal? Se comporta como un gas ideal
Y entonces, ¿qué valor debería asumir Z o el factor de compresibilidad cuando estamos trabajando a bajas presiones? ¿1? Tiende a 1, ¿no? Entonces, miremos el diagrama nuevamente. En la medida en que la presión reducida disminuye, ¿sí? Entonces, recordemos que la presión reducida no es más que la presión que yo tengo sobre la presión crítica, ¿sí? Si esta presión que yo tengo se hace muy pequeña en comparado con la crítica, pues ese valor va a tender a 0, ¿no? O sea, esto se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y en la medida que me va volviendo más pequeño, todas estas líneas, independiente de cuál sea la temperatura que yo tenga, tiende a 1. ¿Sí? Entonces, eso es algo importante para entender, ¿no? Ahora, yo puedo tener para un mismo valor de temperatura reducida, perdón, para un mismo valor de presión reducida, yo puedo tener una condición de gas ideal o una condición de gas real, ¿sí? Entonces, fijémonos. Entonces, yo puedo tener aquí para 2.5, yo puedo tener condiciones de gas real, que sería esta condición, esta, todas estas condiciones, hasta que llego más o menos a esta región de por acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí 2.5 de presión reducida, pero tengo más o menos un 2.3 de temperatura reducida, puedo considerar que se comporta como un gas ideal, ¿sí? Entonces, esa es como una manera de estudiar esa desviación entre un gas ideal y un gas real. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Sí entendieron la carta? ¿Sí entendieron la utilidad de la carta? Recuerden que hasta lo que vamos a ver hoy entra en el parcial, ¿no? Ay, la lista de ejercicios ya está terminada, pero no se las he alcanzado a enviar. Entonces, apenas se termine la clase, la cuadro, le coloco el título para cada uno de los grupos y la subo al Moodle. Son 5 ejercicios. Entonces, la idea es que me la entreguen en una semana. De aquí a 8 días me entregan esa lista de ejercicios. Son 5 ejercicios que son más o menos parecidos a los que hemos trabajado en clase. De todas formas, si quieren, yo estaré el lunes, estaré trabajando en la tarde. Entonces, si tienen alguna duda, el lunes, independientemente de que sea festivo, pues yo podría estar ahí un ratico pendiente por si tienen preguntas en el Discord. El próximo martes hacemos el quiz. Recordemos que es un quiz teórico, o sea, no voy a preguntar así cálculos grandes ni nada de eso, sino un quiz teórico más como de análisis. Y el 25, pues ya la prueba. ¿Sí? Profe, una pregunta, no sé si ya lo comentaron, es que en el Moodle no, lo de los grupos no deja como incluir. Está habilitado, profe. Sí. Pero ya faltó gente por meterse en grupo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces yo lo voy a habilitar y apenas yo lo habilite, envío un mensaje por el Discord. Entonces, por favor, estén pendientes. Yo creo que lo hago esta misma tarde. ¿Sí? Vale. Si no es en la tarde, lo dejo abierto, lo activo por la noche y lo dejo para que funcione hasta mañana, ¿vale? Entonces, ahí ustedes pueden volver a modificar los que no quedaron en grupos para que se puedan... y si ya mañana no hay grupo que adopte a Frank, entonces yo lo mando por allá que lo adopte en algún lugar. De todas formas, usted se puede meter al grupo que esté ahí disponible, ¿no? Entonces, pues, si no hay más grupos, pues le toca. Yo solo sé que tengo un 0 ganado. Vamos a ver. Esto, bueno, muchachos, entonces... Profe, el parcial al fin va a ser el 23, ¿verdad? No, de 8. 25. El 23 es el quiz. Que yo les hice la ¿25 de este mes? Sí, en 8 días. Es que hay que subir notas ya en 15 días. Entonces... Profe, bueno. profe, el lunes ¿a qué hora es la consulta?
De 2 a 4 estaré ahí disponible. Como el lunes no deben tener clase ustedes, pues me queda a mí más fácil de 2 a 4. ¿Listo? Profe, y el taller que va a subir en estos días, ¿es para entregar el 23? El 25, el día del parcial. Ah, ok. Sí. O sea, el 23 es solo el quiz. El quiz va a ser un quiz rápido, ¿sí? Va a ser un quiz de 20 minutos, en donde yo les hago unas 5 o 7 preguntas, bueno, no sé cuántas, va a depender de la complejidad de la pregunta, pero van a ser conceptos de lo que hemos visto hasta acá, ¿sí? Entonces, conceptos sobre qué es un sistema, sobre qué tipos de sistemas existen, sobre qué es un gas ideal, sobre qué se debe garantizar en una condición de mezcla, ¿sí? Cosas así. Entonces, son más preguntas de teoría. Y en el parcial, pues sí, ya es un ejercicio. 1 o 2. Profe, los ejercicios que usted va a mandar se parecen a los de parcial. Si lo hacen a conciencia, les va bien. Entonces, si hacen los ejercicios a conciencia, por eso yo los hago en grupo, porque si me pongo a pedirlos de individual, pues de pronto no todos los van a hacer y entonces pues queda más a conciencia de ustedes si lo quieren hacer bien. Entonces, y pues me facilita a mí la corrección para que no me entreguen uno individual. Entonces... Profe, ¿se hace en papel y se escanea y se hace PDF luego? Sí, exacto. Entonces los escanean y me los envían por el Moodle. Yo voy a abrir una actividad en el Moodle que se llama taller de ejercicios, ¿sí? Y ahí suben el taller suben el taller al Moodle y yo después los voy revisando grupo por grupo. ¿Listo? Y el quiz sí es inmediato. El quiz es de selección múltiple, entonces la nota sale inmediato, pero yo la nota solamente la voy a dar después del parcial. O sea, la nota no la van a saber hasta después del parcial, para que no los afecte ahí si le llega a ir mal, pues usted dice, no así como cabizbajo a la prueba. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre esta carta? Para que hagamos un ejercicio. Sí, esta cosa se ve rara. Un ejercicio como para entenderlo, profe. Hágale. O sea, para aplicar. Sí, vamos a hacer eso. Entonces, fíjense lo siguiente, lo importante de todas estas ecuaciones es permitir establecer fórmulas que me permitan determinar esas 3 propiedades, presión, volumen y temperatura en gases, fácilmente, ¿sí? Que yo no tenga que depender de una tabla de datos para yo poder sacar esos valores, ¿sí? Sino que yo solamente sabiendo la temperatura crítica y la presión crítica, yo puedo inmediatamente hacer la corrección de ese gas con respecto a la del gas ideal, ¿sí? Entonces, bueno, entonces pasemos acá. Vamos a hacer este ejercicio. Nos están diciendo, determine el volumen específico del refrigerante R134A, que está a 1 megapascal y 50 grados. Entonces nos están diciendo, determine lo primero con la ecuación de gases ideales. Segundo, verifique si hay una desviación de ese comportamiento con el gas ideal, si lo determina por carta generalizada de factores de compresibilidad. Bueno, a esto se le llama así. Esto tiene el nombre de carta generalizada de factores de compresibilidad. Entonces, recibe ese nombre. Entonces, determina el volumen específico utilizando la carta generalizada de factores de compresibilidad y esos 2 datos que van a sacar de manera experimental, pero de manera numérica, ¿sí? Lo van a determinar mediante ecuaciones, lo van a comparar con el valor experimental, que sería el real, ¿no? Entonces, ese valor real, afortunadamente para el R134A están las tablas. Entonces tenemos aquí, eso está tabulado.
Y estos serían aproximados, ¿no? O calculados, mejor. Están en tablas y estos son calculados. Entonces empecemos rápido a ver si alcanzamos a hacer 2 ejercicios. El primero, A. Determine eso mediante la ecuación de gases ideales. Entonces, gases ideales. Ok. Entonces, recordemos, aplicamos la ecuación PV igual a RT. ¿Qué nos hace falta de ahí? Recordemos que tenemos que despejar el volumen, ¿no? Que es lo que nos están preguntando. El volumen va a quedar en función de RT sobre la presión. ¿Qué nos falta de ahí? ¿Qué dato nos falta? R. Listo. Entonces, ¿qué hay que buscar en las tablas? Entonces, vayan a la tabla A1 y van a buscar el refrigerante R134A. Entonces, para el R134A, ¿cuál es su constante de gas? $0.08149. 0.08149 unidades. Yo le digo, profe, esto, kilojoules por kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. Perfecto. Siempre verifiquen las unidades, ¿no? Que ustedes no vayan a mezclar de pronto kilojulios con kilomoles en un ejercicio, ¿no? O sea, si aquí yo le estuviera pidiendo el volumen molar, tendría que utilizar la constante universal. Bueno, pero, en fin. Entonces, aquí sí simplemente reemplazar. Entonces, ¿qué tendría yo que multiplicar? Bueno, la constante aquí, 0,08149 kilojulios por kilogramo Kelvin. ¿Multiplicado por qué? Por la temperatura en Kelvin. Exactamente, Sería por la temperatura en Kelvin, entonces sería 273 más 123. 50. Eso es muy importante. Siempre que utilicen esta ecuación, la tienen que utilizar con temperaturas y presiones absolutas, ¿sí? Entonces, si yo le dijera que en un tanque yo le estoy midiendo la presión y la presión en el tanque me da 300 kilopascales, si usted quiere utilizar esta ecuación, le tiene que sumar la presión atmosférica. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio así. Bueno, sobre la presión, ¿no? ¿Qué es cuánto? $10,000 pascales. 100,000 pascales. 10.000 pascales será. Entonces, ¿en qué unidades tiene que estar esto aquí para yo colocar la presión? Entonces, les voy a decir lo siguiente. Kilojulios es igual a kilopascal por metro cúbico. Entonces, estos kilojulios que están acá, es como si tuviera kilopascales por metro cúbico. Entonces, ¿en qué tengo que expresar la presión ahí abajo? Para que se me cancele. Kilopascales, ¿no? En kilopascales. Entonces, ¿cuántos kilopascales son un megapascal? 1000 kilopascales. 1000 kilopascales. Profe, ¿Cuánto una da pregunta. esa operación? Era un valor pequeñito. Profe, ¿de dónde sale la temperatura 273 más 50? Porque son Porque 50 grados Celsius. Y usted tiene que pasar esto a temperatura absoluta. Entonces la tiene que sumar los 273. Para que le queden Kelvin. ¿Listo? ¿Cuánto es esa operación? $0.063
Metro cúbico por kilogramo. 0.0263. Metro cúbico por kilogramo. Listo. Entonces, este es el volumen que nosotros obtuvimos específico, volumen específico, utilizando la condición de gas ideal. Entonces, ahora lo que vamos a mirar es, ¿será que a esta presión, que es una presión alta comparada con la atmosférica, ¿cierto? Recordemos que la presión atmosférica es aproximadamente un bar, y un bar es 0,1 megapascales. Entonces, sería 10 veces la presión atmosférica. Entonces, hay que mirar si a esas 10 veces, si la presión, 10 veces la presión atmosférica, ese gas se va a comportar como un gas real. Entonces, vamos a mirar acá. Venimos acá y vamos a determinar el volumen específico mediante el factor de compresibilidad. ¿Sí? Si determinando el volumen específico de ese gas con el factor de compresibilidad me da muy cercano a este valor, pues digo que ese gas se comporta como un gas ideal. ¿Sí? Si me da muy distante de ese valor, quiere decir que yo no puedo aplicar la ecuación de gas ideal y que el verdadero valor de ese cálculo es el que calculo con el factor de compresibilidad. Entonces recordemos, el Z se calcula en función de la temperatura reducida y de la presión reducida. Entonces, ¿qué necesitamos determinar de ahí? ¿Qué datos tenemos que adicionar a ese cálculo? La temperatura crítica y la presión crítica. Efectivamente, entonces la temperatura reducida se determina con la temperatura que yo tengo en mi sistema sobre la temperatura crítica. En ese caso sería del R134A. Y lo mismo va a hacer con la presión reducida. Va a ser la presión que tengo en mi sistema sobre la presión crítica del R134A. ¿Tú harías eso? Entonces, la temperatura siguen siendo de los 273 más 50, que es la temperatura de mi sistema. Esto quedaría en Kelvin. Esto lo tienen que hacer siempre en Kelvin y aquí no importa no, sí, lo tienen que hacer siempre en Kelvin. Y aquí lo tienen que pasar aquí sería en kilopascales. No pasa nada si es en kilopascales o en megapascales, pero el de arriba sí lo tienen que pasar todo siempre a Kelvin. ¿Cuánto da la temperatura crítica del R134? Sí, creo que se llama tetrafluoroetano. 374.2 Kelvin. Listo. ¿Esto cuánto da? 263. 163. ¿80 y qué? 863. 63, listo. Sí. Listo. Y aquí nosotros tenemos que la presión es de 1 megapascal. ¿Y cuál es la presión del punto crítico? 4,059 megapascales. O sea que esto ¿cuánto da? 0,20. Profe, disculpe, ¿podría bajar un momentico? Es que no puedo ver abajo. Ok. 0.2463. Listo. Tenemos estos dos valores, ¿sí? Y con estos dos valores es que vamos a la carta. ¿Sí? Entonces, voy a abrir aquí el PDF porque en el PDF se ve mejor. Entonces, en el PDF, en la figura A15 en la figura A15 vamos a mirar acá, A15, ¿sí? Entonces, página 922, aparecen las cartas generalizadas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, esta que yo les planteé en el ejercicio es la que está en la parte del libro cuando se explica el tema, pero estas de acá son ya las que tienen más datos. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros estábamos trabajando con ¿qué volumen era? 0,80, ¿no? Bueno,
la presión reducida era 0,80 y pico, ¿no? Profe, la Temperatura temperatura reducida es reducida era 0,86. 0,86. La presión era 0,86. 0,24. Ah, ok, listo, perfecto. 0,24. Entonces, fijémonos. Aquí tenemos 0,2 a 0,3 la presión reducida, ¿no? Entonces, esa presión reducida está dividido en 10 líneas, ¿no? Entonces, 0,24 era. Entonces, para 0,24, aquí, ay, esta no tiene. Ah. Uy, qué pirata. Este no tiene el de notaciones habilitado. Bueno. 0,24. Entonces, más o menos por acá. Uy, no, me queda difícil. Bueno, 0,24. Ah, no, aquí. 0,01, 0,2, 0,3, 0,4 por aquí. Entonces, si seguimos esa línea de 0,4, ¿en cuánto? ¿86? Sí, profe. Entonces, la de 86 debe estar por encima de esta 85. Entonces, supongamos que por acá. ¿Sí? Y aquí, nos vamos aquí hacia la izquierda. Y llegamos acá y cortamos más o menos ¿en qué? ¿Cuánto le dan ahí al valor de Z? 0,85. Como un 0,84, ¿no? Un poquito menos del 0,85. O 0,85, coloquémosle, ¿sí? Aquí. Entonces, recordemos que ahí siempre hay un error asociado a cuál es el cálculo de su ojo, ¿sí? Entonces, coloquémosle aquí, entonces 0,85 de Z. Entonces, efectivamente, hay una variación, ¿no? Entonces, con la carta generalizada, determinamos que Z es igual a 0,85. O sea que el volumen del gas real, o sea, el volumen real del R134A tiene una desviación de 85% con relación a la, bueno, 85% no, es el 85% de la calculada con, entonces sería Z multiplicada por el B ideal, ¿cierto? Entonces, sería 0,85 multiplicado por 0,0263 metros cúbicos por kilogramo. Recordemos que esto no tiene, esto es adimensional, ¿no? Es una constante. ¿Cuánto daría ese cálculo? 0.02, 2 algo, 21. No, 21, ¿no? No, 22. 0.02235. Metros cúbicos por kilogramo. Listo. Entonces, hay una variación significativa, ¿no? O sea, 25% es bastante con relación al valor que tenía. Ahora vamos a verificar experimentalmente cuál es el valor que tenemos en tablas. Entonces, si vamos acá y determinamos experimentalmente el valor de tablas, entonces utilizando tablas experimentales. Entonces, volvamos aquí a nuestro PDF y vamos a la tabla a esta, 11. Ah, pero estos son saturados. Entonces toca ir a sobrecalentado. Recordemos que estamos trabajando en un gas que se comporta como un gas ideal o un gas real, ¿no? Pero, Dios mío, pues es que ahí puede aumentar, puede darle zoom a la tabla, no hay problema. Esa tabla tiene buena calidad, entonces la puedo aumentar sin problema. Entonces, si vamos acá, nosotros tenemos un megapascal, ¿no? Entonces vamos y buscamos un megapascal que está, ¿dónde está? 0.18, 0.2, 0.4, 0 aquí, 0.5, 1. Entonces tenemos un megapascal acá. Y vamos y buscamos 50. Entonces, 50 y un megapascal, anoten este valor, 0,21796. 0,21796.
Entonces, el volumen específico calculado experimentalmente. Volumen específico a 1 megapascal y 50 grados Celsius de tablas me da este valor. Entonces, a partir de este valor determinemos el porcentaje de error utilizando gas ideal y calculemos el porcentaje de error utilizando carta generalizada o factor de compresibilidad. Entonces sería este valor menos este valor dividido en este valor. Entonces, ¿cuánto da el error para el de la carta que lo tenemos aquí cerquita? Este menos este sobre este. 0, algo. ¿No? ¿Cuánto da? 0,0554. ¿Lo multiplicó ya por 100? Señor. 0,0554%. Un error despreciable, ¿no? ¿Y cuánto da con relación al del gas ideal? ¿Qué es este? Vamos a ver. Coloquémosle aquí zoom. El del gas ideal, que es este de acá. No le va a dar tan grande tampoco. Va a dar creería. No va a dar tan grande. ¿Como un cuánto? ¿Como un 5%? No sé. Profe, perdón, el factor de compresibilidad es 20.66. ¿El factor de compresibilidad? No, el factor de compresibilidad es este. No me refiero al porcentaje del factor de compresibilidad. ¿20%? Profe, a mí me da 2,47%. ¿2,47 el de factor? Sí, 8,5% casi. Porque le está dando tan diferente. A ver, 0,021796. Los valores están bien, ¿no? $2,54. Entonces, a mí me da este valor de acá. 2,54%. Sí, 2,54. Y el otro me da 0,021796 menos 0,0263 sobre 0,021796. 20.66. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Que hay un error bastante grande asociado aquí a esta consideración de gas ideal. Y que efectivamente la carta de compresibilidad da valores bastante acertados. De pronto el error que hay en ese cálculo de la carta es en el ojo, ¿no? En el ojo con el cual usted determinó ese factor. Si tuviéramos una resolución mayor de los valores ahí, porque ahí nosotros aproximamos al ojímetro, ¿sí? Podría haber dado un valor más aproximado. Profe, ese valor de Z085, ¿cómo lo sacaron? Con la carta. Entonces, fíjese.
Fíjense en algo. Nosotros determinamos primero la temperatura reducida y la presión reducida. ¿Sí? ¿Sí? Que es la temperatura sobre la temperatura crítica. Listo. Aquí obtuve un valor de temperatura reducida de 0,86 y aquí de 2,024. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Nos venimos aquí a la tabla y fuimos a al apéndice de la figura A15. Aquí. ¿Sí? Y entramos en este diagrama. Entonces, en este diagrama dijimos que era 0,20, ¿qué? 0,25. 24. 0,24. Entonces, eso está dividido acá en 10 espacios, ¿sí? Aquí hay 10 espacios, ¿sí? Entonces, 0,24 sería más o menos por acá. Entonces, venimos acá, subimos por acá, hasta que cortemos la de 0,86. Entonces, va a dar un valor más o menos por acá. Estas son las curvas de temperatura reducida, ¿sí? Fíjese acá, TR. ¿Sí? Entonces, todas estas curvas así son valores de temperatura reducida. Y existe otro valor que se llama valor de volumen pseudo reducido. Ahorita explico qué es eso. Entonces, aquí viene el valor de la temperatura de la presión reducida y cruza acá con la de la... Perdón, aquí viene la de presión reducida y cruza acá con la de temperatura reducida. ¿Sí? Entonces, como no está la línea de 0,86, pues nosotros al ojo decimos, debe ser una línea entre 0,85 y 0,90. Entonces venimos acá y calculamos de pronto aquí un poquito más arriba y venimos acá y cortamos acá en este punto. ¿Sí? Y este punto de acá de corte es el coeficiente de compresibilidad. El factor de compresibilidad sería el valor que nos dé acá en el corte del eje Y. Ya, profe, ya entendí. ¿Listo? Bueno. Ya faltan 10. ¿Alguna duda, muchachos? Ya vamos a concluir la clase. Profe, el parcial es solamente Profe. de esto, ¿cierto? Ya Hasta hoy. ¿Sí? Bueno, ok. Hasta hoy. Sí, El martes solo vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Entonces, buenísimo. ¿qué les recomiendo? Yo les voy a enviar la lista. Trabajen al fin de semana. El lunes estaré dispuesto a resolver dudas sobre la lista en el horario de 2 a 4. El martes hacemos el quiz. ¿Sí? Y todavía tienen el miércoles para seguir haciendo preguntas sobre los ejercicios, porque son los 2 días que hay consultas, ¿no? Entonces pueden preguntar tanto el lunes como el miércoles, y yo lo que les sugiero es que, de todas formas, entre ustedes, a través del Discord, se pueden colaborar para resolver dudas de los ejercicios que vayan haciendo, ¿sí? Entonces, no entiendo por qué se calcula esto o por qué me da este valor. Entonces, ahí de pronto ustedes se ayudan. Y en caso de que yo vea que hay algún concepto que esté mal, pues yo entro y corrijo, ¿vale? Eso fuera de los horarios de consultas, ¿no? En el horario de consulta, pues sí estaré disponible ahí para cualquier duda, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, y a los que están sin grupo, estén pendientes de hoy para mañana. Voy a abrir de nuevo el tiempo ahí para que terminen de armar los grupos, los que faltan. Y ya mañana, pues, yo los distribuiría aleatoriamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejamos así. Nos vemos el lunes para los que tengan dudas y nos vemos el martes para el quiz. Listo, profe. Bueno. Gracias, hasta luego. Listo. Chao, pues. Chao, muchachos. Profe, una pregunta. ¿Qué aplicación está utilizando? Ahí. ¿Esto? Sí. Uy, muchísimas. ¿Son varias? Muchísimas. O sea, Sí, profe. O sea, para rayar y eso, ¿cómo hacen? ¿Con qué aplicación? ¿Lo de los gases ideales? Lo que usted utiliza ahí para la clase. Por lo que usted comparte El programa que está utilizando. No entendí. Me hablaron muchos al tiempo. El programa que está utilizando, ese que está manejando en este momento. ¿Cómo se llama? Sí. OpenBoard.
Open board. Profe, ahí en la parte cuando usted pone presión por volumen específico igual a RT, ahí no había una M. ¿Qué fue lo que pasa con esa M? Lo que pasa es que esto es volumen específico, ¿no? O sea, Sí, por eso, pero se tenía la presión otra ecuación por... es así. ¿Sí? Usted pasa aquí esta masa a dividir y volumen sobre la masa es volumen específico. Pero, o sea, la ecuación no es presión por el volumen igual a NRT y N es el número de moles es igual a Sí, M masa sobre masa molar. sí, pero si usted lo coloca en número de moles, aquí no es la constante del gas, sino la constante universal. ¿Sí? O sea, échale una revisada ya a la parte cuando yo deduje estas ecuaciones, ¿sí? Cuando usted reemplaza acá este número de moles por la masa dividido sobre la masa molar, RU sobre la masa molar es la constante del gas, ¿sí? Ok, profe, vale. Y después usted pasa esto por acá y le queda volumen específico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, muchachos, ahora sí que si no nos comemos el tiempo de la clase siguiente. Nos vemos entonces. Tengamos buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.